¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que compartimos con los demás? No me refiero solo a lo físico o material, sino a lo más profundo, nuestras emociones, inseguridades, expectativas. ¿Sabías que compartir ciertos aspectos de nuestra vida puede alejarte de la paz interior que tanto deseas? En este video, vamos a explorar las 10 cosas que, según el budismo, nunca deberías compartir si realmente buscas encontrar el equilibrio y la serenidad en tu vida. Desde las inseguridades que arrastramos, las dependencias emocionales que nos atan, hasta las expectativas poco realistas que nos frustran. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus propios deseos o por la comparación con los demás? ¿Qué tan seguido te has dejado llevar por la necesidad de tener más o por la aprobación de otros? Hoy no solo vamos a hablar de estos temas, sino que quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas 10 cosas sientes que más te cuesta soltar? Te invito a compartirlo en los comentarios, porque quiero leer tu experiencia, y, quién sabe, quizás juntos podamos encontrar nuevas formas de liberar esas cargas que nos frenan. Si te sientes identificado o sabes que esto podría ayudar a alguien, dale like al video, suscríbete y comparte, porque al final, el camino hacia la paz empieza con un paso, y ese paso, a veces, comienza por aprender lo que no debemos compartir. No compartir el sufrimiento innecesario. Imagina por un momento que estás sosteniendo una carga pesada en tus manos, algo tan denso que cada vez te cuesta más mantenerlo. Al principio, te dices a ti mismo que puedes con ello, que es solo una molestia pasajera. Pero a medida que pasa el tiempo, ese peso se hace insoportable, tus brazos empiezan a temblar, tu espalda se curva bajo la carga. Y lo peor de todo, es que no estás solo en esto, ¿verdad? Empiezas a compartir el peso con los demás. No de manera directa, tal vez, pero lo compartes en tus palabras, en tus actitudes, en la manera en que te relacionas con el mundo. Esto es lo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta, compartimos nuestro sufrimiento innecesario. En el budismo, uno de los principios fundamentales es entender que el sufrimiento es parte de la vida, pero lo que nos enseñan es que podemos gestionarlo de manera consciente, sin caer en el apego que solo lo agrava. El sufrimiento no debe ser una carga que arrastremos hacia todos los rincones de nuestra vida. De hecho, el budismo nos invita a observarlo, aceptarlo y transformarlo. En lugar de compartirlo como una pesada carga emocional que contamina nuestro entorno, la práctica budista nos enseña a observar el sufrimiento con claridad, sin identificación con él. Así, lo dejamos ir con sabiduría, no como algo que debemos cargar y repartir constantemente. Ahora bien, esto no significa que debamos ser insensibles ni guardar todo dentro de nosotros. La clave está en cómo lo compartimos. Cuando compartimos un sufrimiento innecesario, estamos aumentando las energías negativas, no solo para nosotros mismos, sino para quienes nos rodean. Es como si estuviéramos proyectando sombras en sus mentes. ¿Te ha pasado alguna vez que, tras contar tus problemas a alguien, te sientes peor? O incluso, que esa persona, al escuchar tanto sufrimiento, termina con su propia carga emocional. Recuerda las enseñanzas de Buda. El sufrimiento es inevitable, pero compartirlo de manera consciente y sabiduría nos libera de él. No debemos ser los transmisores de una carga emocional que no ayuda a nadie, ni a nosotros mismos ni a los demás. En lugar de eso, compartamos la reflexión, el aprendizaje que nace del sufrimiento, para que se convierta en un camino hacia la paz, y no en un ciclo que se repite. Esto nos lleva a pensar en los pensamientos negativos, otro gran aspecto en el que solemos caer sin darnos cuenta. ¿Por qué seguimos compartiendo pensamientos de angustia, frustración o miedo? Quizás esa sea la siguiente pregunta que debemos explorar. No compartir pensamientos negativos. Si en el primer paso hablamos sobre el sufrimiento innecesario, ahora nos adentramos en otro terreno igual de importante, los pensamientos negativos. Imagina que tu mente es como un jardín. Los pensamientos son las semillas que decides plantar. Si eliges sembrar pensamientos de miedo, odio o inseguridad, esas semillas crecerán y tomarán forma. Alimentarlas con más pensamientos negativos solo hará que el jardín se llene de maleza, que impida la luz y la paz que podrían florecer en tu interior. El budismo pone un énfasis enorme en la mente, en cómo lo que pensamos puede transformar completamente nuestra experiencia. En la enseñanza budista,
Se dice que la mente es el principal creador de nuestro sufrimiento. Los pensamientos negativos actúan como obstáculos que oscurecen nuestra verdadera naturaleza, la de ser seres conscientes, tranquilos y compasivos. Pero lo que hacemos constantemente es darles espacio, alimentarlos y, lo peor de todo, compartirlos. Te habrás dado cuenta, tal vez, que cuando compartes pensamientos negativos con los demás, ya sea en una conversación con amigos o incluso en tu entorno de trabajo, lo que en un principio puede parecer una descarga emocional, acaba siendo un ciclo interminable de negatividad. Estás reforzando, no solo tu propio malestar, sino el de aquellos a quienes compartes tu angustia. Es como si lanzaras semillas de desesperanza en los corazones de otros, sin ser consciente del impacto que eso tiene. En el budismo, la mente es vista como el origen de todo. Si cultivamos pensamientos negativos, esos pensamientos se convertirán en palabras, y esas palabras en acciones. Lo que pensamos se convierte en nuestra realidad. De hecho, una de las enseñanzas más poderosas de Buda dice: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, hacemos el mundo. Ahora bien, esto no significa que debamos vivir en una burbuja de pensamientos perfectos o que no podamos expresar nuestras emociones. Lo que el budismo enseña es que debemos ser conscientes de nuestros pensamientos. No se trata de reprimir la negatividad, sino de observarla sin identificarnos con ella. Al hacer esto, podemos elegir conscientemente no compartir esos pensamientos con los demás, pues el simple hecho de transmitirlos a otros solo perpetúa su existencia. En lugar de compartir pensamientos llenos de miedo o ira, ¿por qué no ofrecer pensamientos de gratitud o compasión? Aunque parezca un cambio pequeño, la diferencia es enorme. Cambiar nuestra mente es cambiar nuestra vida. Y así como la mente puede ser la fuente de nuestros sufrimientos, también puede ser la puerta a la libertad. Pero es necesario empezar a ser conscientes de los pensamientos que permitimos florecer. La siguiente gran trampa es la que muchos caemos sin quererlo: las expectativas irreales, que son otra forma de crear sufrimiento. ¿Te has dado cuenta de cómo nos obsesionamos con lo que deberíamos tener o ser? Ese es el siguiente tema que debemos explorar. No compartir expectativas irreales. Si los pensamientos negativos son como semillas de maleza en el jardín de nuestra mente, las expectativas irreales son como plantas que crecen demasiado rápido, tomando espacio y ahogando a todo lo demás. Estas expectativas nos arrastran en una corriente constante de insatisfacción, siempre buscando algo que creemos que necesitamos para ser felices o completos. Pero, al igual que los pensamientos negativos, las expectativas irreales son una trampa mental que nos mantiene atrapados en una ilusión de control sobre lo que está fuera de nuestro alcance. En el budismo, la idea de la impermanencia, anicca, es fundamental. Todo en la vida está en constante cambio, y eso incluye nuestras expectativas. Nos enseñan que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, cómo deberíamos ser nosotros o cómo deberían comportarse los demás. Es un tipo de apego que nos deja vacíos cuando no obtenemos lo que esperábamos. Es como si construyéramos un castillo de arena, solo para verlo derrumbado con cada marea. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados por no cumplir con nuestras propias expectativas? Tal vez esperabas una promoción en tu trabajo y no la obtuviste. Quizás te imaginaste que serías más exitoso a esta edad o que la vida seguiría cierto camino que habías diseñado en tu mente. Las expectativas irreales nos hacen creer que las cosas deben suceder de una manera específica, y cuando no lo hacen, nos encontramos con la desilusión y el sufrimiento. Esto también es algo que compartimos sin darnos cuenta. ¿Quién no ha compartido alguna vez con amigos o familiares la frustración de no cumplir con ciertas expectativas? A menudo, estas conversaciones solo aumentan nuestra frustración. Al compartir nuestras expectativas irreales, estamos arrastrando a otros al mismo ciclo de insatisfacción. En lugar de aceptar lo que es, nos mantenemos esperando lo que no puede ser, olvidando la naturaleza transitoria de la vida. El budismo nos invita a soltar esas expectativas, a cultivar la sabiduría de la aceptación y a abrazar lo que la vida nos trae sin juzgarlo. Practicar la renuncia no significa que debamos dejar de tener metas o deseos,
sino que debemos aprender a mantener una mente abierta y flexible, dispuesta a aceptar el cambio sin aferrarse a una imagen fija de lo que debería ser. ¿Qué pasaría si, en lugar de compartir nuestras frustraciones por no alcanzar lo que queríamos, compartiéramos la sabiduría de aprender a soltar, de vivir el presente sin expectativas agobiantes? No se trata de dejar de soñar, sino de soltar la necesidad de controlar el futuro. Este tipo de sabiduría nos permite disfrutar de cada paso del camino, sin necesidad de que las cosas ocurran de una manera específica. Pero, ¿qué pasa cuando esa frustración no solo se limita a las expectativas externas, sino que también se extiende a nuestro interior? Las expectativas irreales hacia nosotros mismos pueden ser una de las formas más destructivas de sufrimiento, y aquí entramos en el terreno de los resentimientos. Esas expectativas de ser perfectos, de no cometer errores, de siempre estar a la altura, a menudo nos llevan a acumular resentimientos hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia la vida en general. Este será el siguiente tema que exploraremos, cómo los resentimientos nos atan a un sufrimiento innecesario. No compartir resentimientos ni rencores. El resentimiento es como un veneno que llevamos dentro, y lo peor de todo es que, cuando lo compartimos, no solo envenenamos nuestra propia mente, sino que extendemos esa toxina a quienes nos rodean. Imagina por un momento que sostienes una copa llena de veneno. Si la bebes, te enfermarás, claro. Pero si decides compartirla con otros, los enfermarás también. Eso es lo que hacemos cuando guardamos rencor y lo compartimos con los demás. Nos arrastramos a nosotros mismos y a ellos hacia un abismo de negatividad que no tiene fin. En el budismo, uno de los 3 venenos principales que causan sufrimiento es el odio o la mala voluntad, vesa. Este veneno, al igual que los pensamientos negativos y las expectativas irreales, alimenta nuestra mente con rencor, enojo y frustración, lo cual nos aleja de la paz interior. Pero, a diferencia de las expectativas o los pensamientos negativos, el resentimiento tiene una cualidad más venenosa. Se basa en la idea de que alguien nos ha hecho daño, y la creencia de que ese daño debe ser vengado o reparado. Pero aquí es donde las enseñanzas budistas nos dan una gran lección. El resentimiento nunca es la respuesta. Mantener rencor hacia los demás es como vivir atados a una cadena invisible que no nos permite avanzar. En lugar de liberarnos del sufrimiento, nos quedamos atrapados en una repetición constante de emociones negativas. Es como una rueda que sigue girando sin cesar, y cada vez que compartimos ese resentimiento con otros, esa rueda sigue girando, más rápido, más fuerte, sin que podamos salir de su fuerza destructiva. La verdad es que el resentimiento es, en muchas ocasiones, una respuesta automática del ego. Cuando alguien nos lastima, el ego quiere defenderse, quiere que la otra persona pague por lo que ha hecho. Pero lo que no vemos es que el resentimiento solo nos ata más a esa situación y nos impide ver más allá del dolor. Al mantener el rencor, estamos alimentando la creencia de que nuestra felicidad depende de que los demás cambien. Sin embargo, el budismo nos enseña que nuestra paz interior no depende de los demás, sino de nuestra propia capacidad para soltar y perdonar. Imagina por un momento que dejas de compartir tus resentimientos con los demás. En lugar de contarle a todo el mundo lo que alguien te hizo, te tomas un tiempo para reflexionar, para ver la situación con una mente tranquila. El perdón no significa que aceptemos el mal comportamiento de otros, sino que liberamos nuestra mente del peso de ese dolor, permitiéndonos sanar y avanzar. Cuando compartimos resentimientos, lo que realmente estamos haciendo es mantener vivas las llamas del sufrimiento. Al contrario, cuando decidimos perdonar y soltar, rompemos esas cadenas, nos liberamos de esa carga emocional que nos mantiene atrapados. Al hacerlo, nuestra paz interna florece, y nuestras relaciones se convierten en espacios más saludables y llenos de compasión. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Qué pasa cuando el resentimiento no solo se dirige hacia los demás, sino hacia nosotros mismos? El siguiente tema nos lleva a esa trampa mental, las inseguridades que compartimos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Cómo nuestra autocrítica constante alimenta un ciclo de sufrimiento que nunca parece terminar. Esa es la siguiente parte del camino que debemos recorrer. No compartir chismes ni falsedades.
Hasta ahora hemos hablado de las cargas emocionales que compartimos con los demás, el sufrimiento innecesario, los pensamientos negativos, las expectativas irreales y el veneno de los resentimientos. Pero hay otra forma en la que sin querer podemos alimentar el sufrimiento: la mentira, los chismes y las falsedades. Si los resentimientos nos atan al pasado, los chismes nos mantienen atrapados en el caos de las ilusiones, alejándonos de la verdad y creando más división en el mundo. En el budismo, la verdad es un pilar central. El noble camino óctuple, una de las enseñanzas más importantes de Buda, nos recuerda la necesidad de practicar la acción correcta y, sobre todo, la palabra correcta. Hablar con honestidad y claridad es un principio esencial para vivir en armonía, tanto con nosotros mismos como con los demás. La mentira y el chisme son actos que nos alejan de esa verdad esencial y nos sumergen en un mar de confusión. Los chismes no solo distorsionan la realidad, sino que crean división. Una simple palabra mal dicha puede arruinar una amistad, un vínculo familiar o incluso una comunidad. ¿Alguna vez has oído un rumor y, antes de que pudieras verificarlo, ya te había afectado de alguna manera? Los chismes tienen esa capacidad de sembrar semillas de desconfianza y malestar. Son como una chispa en un campo seco. En un abrir y cerrar de ojos, se esparcen y destruyen lo que con tanto esfuerzo hemos cultivado. Pero, ¿por qué compartimos chismes? A veces, lo hacemos sin pensarlo, tal vez por un impulso de pertenecer, de sentir que sabemos algo que los demás no saben, o simplemente porque nos resulta emocionante participar en el drama ajeno. Sin embargo, cada vez que lo hacemos, perdemos una oportunidad de practicar la compasión y la honestidad. En lugar de compartir lo que nos genera angustia o lo que no es nuestro, podemos practicar el arte de escuchar, de preguntar con amabilidad y de no caer en el juego de las suposiciones. El budismo nos invita a abrazar la verdad con humildad. No se trata de imponerla, ni de usarla como un arma para derrotar a los demás, sino de compartirla de una manera que edifique, no que destruya. Cuando hablamos con verdad, cultivamos una mente más tranquila, porque la verdad no tiene que ser defendida ni escondida. Es transparente, simple y, sobre todo, liberadora. Además, el compartir falsedades o juicios apresurados también afecta nuestra paz interior. Al mantener nuestra mente ocupada en rumores, nos alejamos de la claridad que nos ofrece la práctica de la meditación, que nos permite ver las cosas tal como son, sin distorsionarlas a través del filtro de nuestro propio ego o prejuicios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no solo compartimos palabras falsas, sino que también compartimos nuestras propias inseguridades y dudas? A veces, nos basamos en una imagen errónea de nosotros mismos, en una autoimagen que queremos que los demás vean, sin darnos cuenta de que esa fachada, al igual que el chisme, también es una mentira. Esto nos lleva al tema de las inseguridades, que, como veremos a continuación, son otro terreno en el que podemos caer sin querer. ¿Por qué compartimos nuestras inseguridades con los demás, y cómo esto solo alimenta un ciclo de sufrimiento? Vamos a explorarlo ahora. No compartir inseguridades ni comparaciones. Las inseguridades son sombras que todos tenemos, pero lo peligroso es que, al compartirlas sin reflexión, las proyectamos sobre los demás. Es como si cargáramos una antorcha encendida en la mano, y al extenderla, la esparciéramos por todo el ambiente, iluminando en los demás esas mismas dudas y temores que nos habitan. Las inseguridades no solo afectan nuestra propia paz interior, sino que, cuando las compartimos sin conciencia, podemos generar un espacio colectivo lleno de miedo, duda y competencia innecesaria. En el budismo, se nos enseña que la mente del ser humano está llena de deseos y apegos, tanha, y uno de los mayores apegos es el que sentimos hacia la imagen que proyectamos de nosotros mismos. Este apego, la idea fija de ser algo o alguien, nos hace vulnerables a la comparación constante. Compararnos con los demás se convierte en un hábito muy común. De hecho, parece que vivimos en un mundo donde la comparación se ha vuelto casi instintiva. La persona que tiene más éxito, más dinero, más seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando esta comparación viene acompañada de inseguridad? La inseguridad es el terreno fértil donde nacen las comparaciones.
Si no nos sentimos completos o cómodos con quienes somos, buscamos en los demás una medida que nos haga sentir mejor o peor sobre nosotros mismos. Nos comparamos constantemente, y este acto solo nos lleva a una conclusión: siempre nos sentiremos insuficientes. Si estamos por encima de alguien, nos creemos superiores; si estamos por debajo, nos sentimos inferiores. En ambos casos, estamos atrapados en una ilusión, una lucha por algo que no existe, porque la verdadera paz no depende de ser más que alguien o menos que alguien. Al compartir nuestras inseguridades con los demás, no solo estamos mostrando vulnerabilidad, sino que estamos creando un campo de inseguridad compartida. Quizá, sin querer, compartimos nuestras dudas sobre nuestro cuerpo, nuestra carrera, nuestras decisiones, y los que nos escuchan pueden sentirse identificados, pero también alimentan esas mismas inseguridades. Es un ciclo que nunca termina. Tú hablas de lo mal que te sientes por no tener lo que otros tienen, y ese sentimiento se propaga. Lo peor de todo es que las comparaciones son innecesarias, porque la paz interior no depende de cómo nos vean los demás, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. En el budismo, la práctica del autoconocimiento es clave para entender que nuestra identidad es mucho más que las etiquetas sociales o los logros materiales. No somos nuestras inseguridades. Somos, en esencia, seres completos y perfectos tal como somos. Cuando nos comparamos, perdemos de vista esta verdad fundamental. La meditación budista nos enseña a mirar hacia adentro, a cultivar una mente tranquila que no dependa de la validación externa, sino de la conexión profunda con nuestro ser. Cuando compartimos nuestras inseguridades, en realidad estamos permitiendo que nuestras mentes se alimenten de lo que no somos. En lugar de aceptar nuestras imperfecciones como parte de nuestro crecimiento, las vemos como algo que debe ser ocultado o cambiado. La autocompasión es la respuesta. En lugar de compartir nuestras inseguridades con los demás, ¿por qué no ofrecerles algo más valioso? La oportunidad de ser quienes realmente somos, sin miedo a las comparaciones. Podemos aprender a abrazar nuestra autenticidad, sin miedo a lo que los demás piensen, porque la verdad es que nuestra valía no se mide por nada externo. Esto nos lleva a pensar en algo aún más profundo: la dependencia emocional que a menudo compartimos en busca de validación externa. El siguiente paso es entender cómo nuestras relaciones y dependencias emocionales también alimentan nuestra insatisfacción. ¿Qué ocurre cuando buscamos constantemente la aprobación ajena? ¿Cómo esto nos aleja de la verdadera felicidad? Es hora de explorar esta trampa mental. No compartir dependencias emocionales. Cuando hablamos de dependencias emocionales, estamos hablando de ese patrón en el que nos aferramos a algo o alguien para sentirnos completos. Es una trampa que nos lleva a creer que nuestra felicidad depende de factores externos, ya sea de una persona, de un trabajo o incluso de una situación que queremos controlar. La dependencia emocional es, en muchos sentidos, la búsqueda constante de validación. Nos convertimos en esclavos de la opinión ajena, buscando siempre la aprobación de los demás para sentir que existimos de manera legítima. Pero lo que muchas veces no entendemos es que esta dependencia solo nos arrastra más lejos de lo que realmente buscamos: la paz y la libertad interior. En el budismo, el apego es uno de los principales factores que generan sufrimiento. Lo que nos enseñan las enseñanzas budistas es que todo es impermanente, y aferrarnos a algo que sabemos que es transitorio solo nos lleva al dolor. Este apego puede tomar muchas formas, desde el deseo de controlar a las personas a nuestro alrededor hasta la necesidad constante de ser aprobados, queridos o admirados por los demás. Cada vez que dependemos emocionalmente de algo o alguien para sentirnos bien, estamos negando nuestra capacidad de encontrar equilibrio dentro de nosotros mismos. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de tomar decisiones sin la opinión de otra persona? O quizás, ¿te has sentido perdido sin la presencia de alguien que consideras esencial para tu bienestar emocional? Eso es lo que sucede cuando compartimos dependencias emocionales. En lugar de cultivar nuestra independencia emocional, nos entregamos completamente a la aprobación o al amor de los demás, lo que genera una relación tóxica no solo con las otras personas, sino también con nosotros mismos. El budismo habla de la mente independiente como un estado de libertad donde no nos dejamos definir por los deseos, las expectativas ni las dependencias.
Practicar la meditación y la autorreflexión nos permite ver cómo los vínculos emocionales que tenemos pueden ser fuentes de apego y sufrimiento. Cuando dependemos de los demás para sentir que somos valiosos, estamos entregando nuestro poder a factores externos que no tenemos control sobre. Al final, esto nos deja en un estado de inseguridad constante, ya que nunca sabemos si esos factores permanecerán o desaparecerán. El sufrimiento de la dependencia emocional no se limita solo a nuestras relaciones románticas, sino que se extiende a las amistades, la familia y hasta al trabajo. Nos aferramos a la aprobación de nuestros padres, al elogio de nuestros jefes, a la aceptación de nuestros amigos. Pero lo que realmente necesitamos aprender es que nuestra valía no depende de que otros nos aprueben. No debemos compartir nuestras inseguridades buscando en los demás lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. En cambio, deberíamos aprender a llenar esos vacíos desde adentro. ¿Cómo romper este ciclo? La clave está en la autocompasión y en el desapego. Aprender a amarnos tal como somos, sin la necesidad de que alguien más nos valide o nos complete. Practicar el desapego no significa ser insensibles o alejarnos de los demás, sino reconocer que la verdadera paz solo se encuentra cuando dejamos de depender de los demás para sentirnos bien. De hecho, cuando somos emocionalmente independientes, nuestras relaciones se vuelven más saludables, ya que ya no esperamos que los demás llenen nuestros vacíos. Este proceso de desapego nos lleva a otra forma de dependencia que es igualmente dañina: la dependencia de la satisfacción material, la creencia de que necesitamos cosas externas para sentirnos completos. Pero, como veremos a continuación, el verdadero bienestar no está en acumular posesiones o logros, sino en aprender a vivir con lo esencial y encontrar la verdadera satisfacción en lo simple. Este es el tema que exploraremos a continuación: cómo nuestra adicción a la materialidad nos aleja de la felicidad verdadera. No compartir dependencia material. La dependencia material es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz interior. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos más para ser felices: más dinero, más cosas, más estatus. Sin embargo, el budismo nos enseña que la verdadera felicidad no proviene de las cosas que poseemos, sino de la tranquilidad interior y la sabiduría del desapego. Este concepto de desapego no significa vivir en pobreza o renunciar a la comodidad, sino más bien reconocer que nuestra valía y bienestar no dependen de lo que tenemos. La sociedad moderna nos invita a comparar nuestras vidas con las de los demás, constantemente mostrándonos lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que deberíamos tener para ser felices. Pero aquí radica el truco. La búsqueda de la felicidad a través de la acumulación de bienes materiales nunca satisface nuestra verdadera necesidad interior. Cada vez que conseguimos algo nuevo, por más emocionante que sea, esa sensación de satisfacción es efímera, y pronto nos encontramos deseando más, como si fuera un ciclo interminable de deseos insatisfechos. En el budismo, este apego al materialismo se ve como una causa directa de sufrimiento. El deseo constante de poseer más nos aleja de lo esencial: la experiencia del presente, la apreciación por lo que ya tenemos, la gratitud por lo simple. El consumo desenfrenado no llena el vacío que sentimos por dentro, sino que lo agranda. Cuanto más nos enfocamos en lo material, más vacíos nos sentimos, ya que nunca alcanzamos la satisfacción duradera. ¿Cuántas veces hemos sentido esa felicidad momentánea tras comprar algo que queríamos? Tal vez un teléfono nuevo, una prenda de ropa o un gadget de última tecnología. Pero esa felicidad desaparece rápidamente, y en su lugar queda una sensación de vacío, de haber gastado más de lo necesario en algo que no aporta a nuestro bienestar profundo. En lugar de nutrir nuestra mente, las cosas materiales solo nos atan a una constante insatisfacción. Es como intentar llenar un vaso con agua que tiene un agujero en el fondo. Por más que pongamos, siempre se escapa. Cuando compartimos nuestra dependencia material con los demás, transmitimos la creencia de que la felicidad está afuera, en las cosas, en los logros, en la validación social. Este tipo de mentalidad nos arrastra a una competencia insana, en la que nos sentimos obligados a tener lo mismo que los demás para sentir que pertenecemos o que somos suficientes. Pero este es un espejismo.
La felicidad verdadera no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que somos. El desapego que nos enseña el budismo no es un rechazo a la vida material, sino un acto de liberación. Se trata de no depender de las cosas externas para nuestra paz interior. Esto nos lleva a una reflexión importante. Si nuestras relaciones, inseguridades y dependencias emocionales nos han llevado al sufrimiento, el deseo material no es más que una extensión de esa misma mentalidad. ¿Cómo podemos entonces cultivar una mente libre de deseos innecesarios, una mente que se contente con lo suficiente? La respuesta está en aprender a valorar lo que tenemos en lugar de siempre desear más. El siguiente paso es explorar cómo la mente del deseo nos atrapa en un ciclo sin fin, y cómo liberarnos de este ciclo. La clave está en encontrar el equilibrio entre lo que necesitamos y lo que realmente deseamos. No compartir deseos y ambiciones desmedidas. El deseo es una de las fuerzas más poderosas que mueve a la humanidad, y también una de las principales causas de sufrimiento según el budismo. Nos dicen constantemente que debemos desear más éxito, más dinero, más reconocimiento. En nuestra sociedad, el deseo se presenta casi como una virtud, como si fuera la gasolina que alimenta el motor de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros deseos se vuelven desmedidos y se convierten en ambiciones desmesuradas? El budismo nos recuerda que el deseo, en su forma más básica, no es intrínsecamente malo. El deseo por la salud, el bienestar o la paz, por ejemplo, son deseos legítimos. Sin embargo, cuando el deseo se convierte en un hambre insaciable por cosas externas, nos arrastra hacia el sufrimiento. Nos obsesionamos con metas materiales, sociales o profesionales, creyendo que nuestra felicidad dependerá de alcanzarlas. Sin embargo, cuanto más perseguimos estos deseos, más vacíos nos sentimos cuando los conseguimos, ya que nunca son lo suficientemente satisfactorios. Las ambiciones desmedidas son un claro ejemplo de cómo los deseos mal dirigidos pueden envenenar nuestras vidas. El problema no radica en tener metas, sino en tener metas que nos desconectan de lo que realmente importa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas de tus ambiciones están basadas en la comparación con otros, en lo que te dicen que deberías alcanzar para ser exitoso? Estas metas pueden ser tan absorbentes que terminamos perdiéndonos a nosotros mismos en el camino, despojándonos de lo que realmente aporta valor a nuestras vidas, las relaciones genuinas, la paz interior y el bienestar emocional. En el budismo, se habla de la mente deseante, lobha, como uno de los 3 venenos del sufrimiento. Esta mente deseante no tiene fin, siempre quiere más. El problema es que el deseo desmedido nos atrapa en un ciclo de insatisfacción. Incluso cuando alcanzamos una meta, la sensación de satisfacción es efímera, y el deseo de alcanzar algo más grande o más importante nunca desaparece. Es un ciclo que se perpetúa, como un círculo vicioso del que no podemos salir. ¿Por qué es tan destructivo compartir nuestros deseos desmedidos con los demás? En muchos casos, compartimos nuestras ambiciones con el afán de buscar aprobación o demostrarle a los demás cuánto hemos logrado, o lo que aspiramos a lograr. Pero, al hacer esto, no solo alimentamos nuestro ego, sino que también alimentamos el ego de los demás, creando una cultura de competencia donde la única medida de nuestro valor es lo que hemos alcanzado. Esto nos desconecta de nuestro propósito más profundo, que no está en lo que logramos, sino en cómo vivimos cada momento y cómo cultivamos nuestra paz interna. Lo que realmente nos propone el budismo es un equilibrio saludable entre la ambición y la gratitud. La clave está en ser conscientes de que la felicidad no depende de lo que obtenemos, sino de cómo nos relacionamos con lo que ya tenemos. El verdadero éxito no está en la cantidad de cosas que poseemos o en la altura que alcanzamos en nuestra carrera, sino en nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente y de ser conscientes de lo que realmente aporta valor a nuestras vidas: el amor, la compasión, la paz. Este enfoque nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras expectativas y la insatisfacción constante nos mantienen atrapados en la rueda del deseo. A continuación, exploraremos cómo las expectativas que compartimos sobre nuestra vida, los demás y el mundo, también nos impiden experimentar la paz que tanto buscamos. Cómo nos afectan nuestras expectativas y cómo podemos liberarnos de ellas. Este es el siguiente tema que exploraremos. No compartir expectativas poco realistas.
Las expectativas son una de las principales fuentes de sufrimiento. Nos dicen constantemente que esperar de la vida, de los demás, de nosotros mismos, y en muchos casos, estas expectativas son imposibles de cumplir o, simplemente, no corresponden con la naturaleza cambiante de la existencia. Las expectativas poco realistas no solo nos desilusionan, sino que también nos mantienen atrapados en un ciclo de frustración y descontento. Si los deseos son el motor de nuestras ambiciones, las expectativas son la brújula que nos guía hacia metas a menudo inalcanzables, y cuando no logramos cumplirlas, nos sentimos vacíos, desanimados y desconectados de lo que realmente importa. En el budismo, el apego a las expectativas es uno de los principales generadores de sufrimiento. Cuando tenemos una imagen fija de cómo deberían ser las cosas o cómo deberían comportarse las personas, nos cegamos a la impermanencia y la incertidumbre que son inherentes a la vida. Las expectativas nos dicen que las cosas deben ser de una manera específica para que estemos satisfechos o felices. Pero, como sabemos por experiencia, la vida rara vez sigue los guiones que hemos escrito en nuestras mentes. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no van como esperabas? Es probable que, en muchas ocasiones, tus expectativas sobre una relación, un proyecto o incluso sobre ti mismo no se hayan cumplido como imaginabas. Esto genera una sensación de fracaso que no es más que una ilusión creada por nuestras propias expectativas. El budismo enseña que debemos liberarnos del deseo de controlarlo todo, de esperar que las cosas se desarrollen según nuestros planes y criterios. En lugar de esperar lo perfecto, lo ideal o lo planificado, debemos aceptar lo que llega con apertura y gratitud. Las expectativas poco realistas no solo afectan nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos presionamos para alcanzar metas imposibles, para ser personas perfectas en lugar de aceptarnos con nuestras imperfecciones. Este autoexigente ciclo solo genera frustración y angustia. El budismo nos invita a practicar la aceptación radical, a reconocer que cada momento, cada experiencia, es única, y no debe ser juzgada ni medida según nuestros propios estándares rígidos. Compartir expectativas poco realistas con los demás también puede crear tensión y desconfianza. Cuando esperamos que los otros actúen de acuerdo con lo que creemos que deberían hacer, estamos pidiendo que se ajusten a una visión que no necesariamente es realista ni justa. Las personas no siempre van a comportarse como esperamos, y este choque entre la realidad y nuestras expectativas es lo que genera dolor en nuestras relaciones. La libertad y la paz provienen de soltar ese control y aceptar que cada persona tiene su propio camino. El proceso de desapego que promueve el budismo no solo se aplica a las cosas materiales o a las emociones, sino también a nuestras expectativas sobre la vida. Es importante que entendamos que, en lugar de esperar que todo se ajuste a un molde predefinido, debemos fluir con las circunstancias, sin aferrarnos a cómo deberían ser las cosas. Cuando aprendemos a soltar esas expectativas, abrimos la puerta a la aceptación y, sobre todo, a una profunda sensación de paz. En conclusión, vivir sin las expectativas poco realistas nos permite abrazar la vida tal como es, en su totalidad. Nos permite dejar de compararnos con los demás, de medir nuestro valor en base a lo que logramos, de depender de cosas externas para nuestra felicidad. Nos invita a vivir en armonía con lo que somos y con lo que tenemos. El camino hacia la paz comienza cuando dejamos de luchar contra la realidad y aceptamos el flujo de la vida tal cual es. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para futuros conocimientos del maestro. Hasta la próxima, queridos aprendices.